Hola amigos, ¿qué tal? Hace 7 años veíamos esta noticia que nos decía que entraba en vigor la norma que buscaba el papel cero en los juzgados, es decir, que venía a instaurar el expediente digital en el ámbito de la Administración de Justicia. Y sin embargo, han pasado más de 7 años y si bien es cierto que en muchas ciudades de España está plenamente instaurado el expediente digital, no es menos cierto que en muchas otras ciudades y órganos todavía no se ha instalado, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, tradicionalmente se ha dicho que la Administración de Justicia es una administración decimonónica y bastante reacia al cambio, que cada vez que entraban nuevas innovaciones tecnológicas en juego, normalmente los órganos judiciales siempre eran los últimos dispuestos a ponerlas en práctica. Y algo de cierto hay en esto. En la medida en que los jueces y magistrados son un poder independiente, ¿verdad? Forman el poder judicial, que es independiente del resto de los poderes del Estado, sí que es verdad que en muchos órganos judiciales han sido principalmente los jueces y magistrados los que se oponían a que en su juzgado o en su tribunal pues se pusieran en práctica estas innovaciones tecnológicas, como pueden ser, por ejemplo, el expediente digital, la firma digital, los sistemas de gestión procesal, aplicaciones informáticas, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que explica que 7 años después de la noticia que hemos visto, pues todavía no tengamos plenamente instaurado en España el expediente digital. Ahora bien, la realidad legal es que los jueces y magistrados no pueden oponerse a las innovaciones tecnológicas. Esto es así porque el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice que los juzgados y tribunales y las fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establecen esta ley y la normativa orgánica de protección de datos personales. Efectivamente, los jueces y tribunales tienen siempre un superior jerárquico, un órgano de gobierno de los jueces, ¿verdad?, que es el Consejo General del Poder Judicial, y los fiscales tienen también un máximo superior jerárquico, que sería la Fiscalía General del Estado. Y precisamente teniendo en cuenta esto, este mismo precepto legal que hemos señalado nos continúa diciendo que las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologías que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado dirijan a los jueces y magistrados o a los fiscales, respectivamente, determinando su utilización, serán de obligado cumplimiento. Y efectivamente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, es decir, el Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces en España, dictó el 26 de febrero de 2003 una instrucción, la instrucción 2/2003, aprobando un código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. Esa instrucción señalaba que estos sistemas informáticos tienen una doble finalidad. Por un lado, facilitar y agilizar la tramitación de los procedimientos en cada órgano judicial, mediante el uso de documentos predeterminados o versionados. Evidentemente no es lo mismo el tener que hacer un documento desde cero, ¿no?, que el contar con una plantilla o un modelo y a partir de ahí ir adaptándolo al caso concreto, ¿no? Una de las grandes innovaciones que trajo la instauración en justicia de las aplicaciones informáticas de gestión procesal fue precisamente que incorporaba una serie de plantillas o de modelos para cada actuación procesal, de modo que en lugar de empezar de cero a hacer cada documento, pues simplemente los miembros del órgano judicial iban a la plantilla, iban al modelo y lo adaptaban a cada caso concreto.
lo cual evidentemente permitía economizar mucho tiempo, ¿no? Y además esta instrucción nos dice que estos sistemas informáticos tienen una segunda finalidad, que es la de proporcionar información completa, homogénea, actualizada y fiable de la actividad y condiciones de funcionamiento de los juzgados y tribunales, facilitando su control interno y externo. Efectivamente, los letrados de la Administración de Justicia son los que tienen encomendadas, entre otras funciones, la de la estadística judicial, que nos permite ver cómo va un órgano judicial, cuántas demandas han entrado, cuántas sentencias se han dictado a lo largo del año, ¿verdad? Cuántos procedimientos quedan pendientes. Y tradicionalmente esto los letrados de la Administración de Justicia lo hacían a mano. Cada mes cogían una hojita y iban mesa por mesa mirando qué expedientes había pendientes, ¿no? Y hacían pues su estadística y luego la mandaban al órgano correspondiente. Claro, lo bueno de los sistemas de gestión procesal informáticos es que ahí está metida toda la información de forma automatizada, de modo que a día de hoy, si evidentemente se lleva bien por los funcionarios encargados del uso de estas aplicaciones, la estadística se puede realizar de una forma muy rápida y muy automática. Simplemente se le da un botón y sale sola, lo cual pues es bastante útil, por un lado, para los letrados de la Administración de Justicia, que así pues, pueden cumplir esta función de una forma mucho más rápida y eficiente, y por otro lado, para los órganos de inspección de los juzgados y tribunales, que simplemente acudirán a estos sistemas informáticos para observar esta estadística, ¿no? Y los datos de procedimientos que hay pendientes en los juzgados y demás. Bueno, no nos vamos a poner a leer esta instrucción entera porque es muy larga, tiene más de 10 páginas y podríamos estarnos aquí todo el día, ¿no? Pero sí que es verdad que hace referencia a una serie de materias que es interesante destacar, ¿no? Por ejemplo, hace referencia a la utilización de los sistemas de gestión procesal y nos dice que tiene un carácter obligatorio, es decir, con independencia de lo que quieran los jueces o magistrados o los jefes del órgano judicial, hay que usarlos. Hay que usar estos programas de gestión procesal. Programas de gestión procesal que dependen en cada ámbito. Por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Justicia utilizan un programa que se llama Minerva. Antiguamente utilizaban otro que se llamaba Libra. En la Comunidad de Madrid utilizan otro que se llama GEPRA, en el ámbito de lo contencioso administrativo, y GPRC, por ejemplo, en el ámbito civil, ¿verdad? Pero efectivamente el uso de estos sistemas de gestión procesal, de estos programas, tiene carácter obligatorio. Y también tiene carácter obligatorio el cumplimentar la información solicitada mediante dichos sistemas para su posterior envío o remisión a los registros previstos en la ley. Por ejemplo, el Registro Central de Penados y Rebeldes, el Registro Central de Rebeldes Civiles o el famoso SIRAJ, que es el Registro de Medidas Cautelares, que tiene ámbito nacional y que fue muy polémica su instauración porque se llevó a cabo a raíz del famoso caso de la niña Mariluz, ¿no? que fue asesinada a manos de un pederasta que tenía antecedentes precisamente por violación a niños y que sin embargo estaba en libertad provisional, ¿no? Bueno, pues con independencia de si queremos o no queremos, nos gustan o no nos gustan estas innovaciones informáticas, esta instrucción nos dice que hay que utilizarlas. Por otro lado, también hace referencia al registro de información, tal como los asuntos o expedientes judiciales que entren en los distintos órganos, mediante la referencia común al número de identificación general, el famoso NIG. El NIG es un código, un número, al que se dio mucho bombo y platillo cuando se introdujo en el ámbito de la Administración de Justicia, porque permitía identificar un expediente digital de cualquier juzgado, de cualquier ciudad, en toda España,
mediante un número de identificación único. Claro, el problema del NIJ es que es un número muy largo, tiene muchísimas cifras. Normalmente las 5 primeras suelen hacer referencia a la ciudad, por ejemplo 28079, que hace referencia a Madrid. Las 2 siguientes cifras suelen hacer referencia al tipo de órgano, si es un juzgado de primera instancia, si es un juzgado de instrucción, si es un juzgado social. Luego el siguiente número, el siguiente dígito hace referencia al orden jurisdiccional, por ejemplo el 2 es el orden penal, y luego a continuación tenemos el año, ¿no? 2023, 2022, dependiendo del año en que se haya incoado el expediente, y por último 7 dígitos que permiten identificar el procedimiento dentro de este grupo de órganos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como digo, este código es un código tan enorme que realmente en la práctica pues nadie lo usa. Es muy bonito que exista, pero si llamáis alguna vez a un juzgado para interesaros por un expediente vuestro, no hagáis mención del NIJ porque pues no van a saber encontrar el expediente en base al NIJ. Se utiliza sobre todo cuando se mandan exhortos, solicitudes de cooperación jurisdiccional entre juzgados de España, pues ahí sí que es verdad que se utiliza el NIJ, pero quitando eso, pues bueno, no se utiliza mucho. Aparte de eso, también tienen que registrar los órganos judiciales la identificación de todos los intervinientes en el procedimiento mediante su DNI, Documento Nacional de Identidad, si se trata de una persona física, o su CIF, su Código de Identificación Fiscal, si se trata de una persona jurídica. Y también la de los profesionales que intervengan como abogados, procuradores, graduados sociales, mediante su número de colegiado en su caso. Bueno, en tercer lugar, esta instrucción hace referencia al uso de los esquemas de tramitación, que también tiene un carácter obligatorio. El esquema de tramitación básicamente es un esquema que está integrado en la aplicación informática y que es bastante intuitivo porque nos permite saber en todo momento cuál va a ser el siguiente trámite a seguir, de acuerdo con lo que viene establecido en las leyes procesales. Cuando hagamos vídeos sobre el tema de las leyes procesales, ¿verdad?, veremos que está todo muy regulado. Y eso permite pues, que se puedan prever casi todos los casos que se puedan dar y básicamente pues, se trate un poco de seguir el esquema, ¿no? Entonces, de esta forma, los funcionarios que trabajan en las oficinas judiciales simplemente tendrían que seleccionar el documento original o versionado existente en las aplicaciones de gestión procesal, evitando en la medida de lo posible el uso de los modelos basados en texto libre. Ahora bien, yo también tengo que decir que el tema del uso de modelos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Evidentemente tiene la ventaja de que si yo utilizo un modelo o una plantilla, pues no parto desde cero, ¿no? Con el consiguiente ahorro de tiempo. Simplemente pues me voy al modelo y en su caso lo adapto. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues que los modelos no estén bien hechos, porque eso da lugar a que si hay algún error, estos errores de redacción se perpetúen casi ad infinitum. Y por eso muchas veces en las resoluciones procesales nos encontramos expresiones lingüísticas que sintácticamente no son correctas. Por ejemplo, casi todas las diligencias de ordenación empiezan diciendo por recibido el anterior escrito una C y de ese traslado. Y claro, esto si lo oye un lingüista diría que sintácticamente no es correcto. Empezar una frase diciendo por recibido. Tú puedes decir se tiene por recibido este documento o recibido este documento una C, pero no puedes decir cosas raras, ¿no? O por ejemplo también uno de los errores típicos que se han venido arrastrando mucho en los órganos judiciales es en el tema de los exhortos, las solicitudes de cooperación entre juzgados, ¿verdad? Cuando se recibe un exhorto hay una coletilla que se suele decir que es por recibido el anterior exhorto,
se acepta en su calidad de sin perjuicio. Yo he llegado a ver letrados de la Administración de Justicia que minutan esto tal cual, tal y como está dicho. Dicen, por recibido el anterior exhorto se acepta en su calidad de sin perjuicio y practíquense las diligencias interesadas. Claro, esto sintácticamente no tiene ningún sentido y lingüísticamente tampoco. ¿Y esto por qué es? Pues esto es porque es un error que se viene arrastrando de modelos, ¿no? Lo correcto sería decir, recibido el anterior exhorto o la anterior solicitud de cooperación jurisdiccional, se acepta en su cualidad de ordinario, si es ordinario, o urgente, si es urgente, sin perjuicio de la propia competencia. ¿Qué pasa? Que en los modelos, pues se coge la plantilla, se deja ese espacio en blanco de ordinario o urgente, y lo de sin perjuicio de, y no se pone lo de la propia competencia, y entonces al final queda esa expresión que se ha ido arrastrando de año en año en muchos juzgados y que se sigue oyendo a día de hoy, ¿no? Que dicen, por recibido el anterior exhorto, se acepta en su calidad de sin perjuicio. Y dices, ¿pero qué están diciendo? ¿No? No tiene sentido. Lo que tendrían que decir es, se acepta en su calidad de ordinario o de urgente, sin perjuicio de la propia competencia. Lo que significa, traducido a términos cristianos, sí, vamos a ayudarte, vamos a hacer las diligencias que nos has pedido, sin merma de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? De nuestro propio trabajo. Bueno, en cuarto lugar, la instrucción 2/2003 hace referencia a la navegación por Internet. Nos dice que es obligación de la administración pública competente exigir que las conexiones que se produzcan a través de la mencionada red obedezcan a fines profesionales, restringiéndose al máximo su uso para actividades personales ocasionales. Lo cual está muy bien hasta cierto punto, porque también teniendo en cuenta que tenemos un sistema excesivamente presencialista en los juzgados, ¿no? Y que a veces pues, te hacen estar horas y horas rellenando tiempo, porque cuando ya has hecho todo tu trabajo, dices, bueno, pues no me puedo ir a casa, me tengo que quedar aquí, ¿qué hago ahora? Pues claro, no poder usar internet, pues es un poco criminal, ¿no? Pero bueno, esto por ejemplo, pues ocurre en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid solo se permite el acceso a determinadas páginas web. Bueno, en quinto lugar, esta instrucción 2/2003 hace referencia al uso del correo electrónico o email y nos dice que la administración suministra a cada usuario una dirección individual de correo electrónico, lo cual es cierto, quedando prohibida su utilización para actividades personales restringidas en las que pueda haber alguna expectativa de privacidad o secreto en las comunicaciones, como no podría ser de otra forma. Y también tenemos que decir, en sexto lugar, que la instrucción 2003 nos hace referencia a la firma electrónica y nos dice que todo usuario será responsable de la custodia de la clave privada y de comunicar con la mayor brevedad posible a la correspondiente entidad prestadora de servicios de certificación o registro cualquier posible pérdida o sustracción. Hoy en día, prácticamente en todos los órganos judiciales de España está instaurada la firma digital, la firma electrónica, de modo que ya pues, la persona no tiene que ir y firmar a mano, ¿no? Lo cual tiene sus ventajas, primero porque puede firmar a distancia, ¿no? En casos de urgencia, pero también tiene sus inconvenientes, que es que si te roban las claves, pues puede firmar por ti cualquiera. Entonces, precisamente por eso, este código de conducta pues hace especial hincapié en que si pierdes o te roban las claves, corriendo lo denuncies, ¿no? Y las cambies, claro, porque si no, pues mal vamos. Bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo y si os ha gustado, dadle a like y suscribiros al canal.